Hola, buen día. Empezamos el trabajo por hoy. Eh, ¿En cuál de los siguientes trastornos se suele revivir intensamente la experiencia vivida en formas de imágenes, recuerdos constantes, involuntarios o pesadillas? 1. Trastorno de ansiedad generalizada. 2. Trastorno de agorafobia con ataques de pánico. 3. Trastorno obsesivo compulsivo. 4. Fobia específica. Y 5. Trastorno por estrés postraumático. La respuesta es la 5. Trastorno por estrés postraumático. Según el DSM-4 APA 94, el trastorno del estrés postraumático aparece si se cumplen los siguientes criterios: exposiciones a un hecho traumático o traumático, reexperimentación persistente del trauma de forma recurrente e intrusiva que genera malestar o hiperactividad fisiológica, evitación persistente de asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general del individuo, hiperactivación o reacción de alarma exagerada ausente antes del trauma, duración superior a un mes y provoca malestar significativo o deterioro. Vale, según el DSM-4-TR, para el diagnóstico del trastorno de somatización, además de 4 síntomas de dolor, un síntoma sexual y un síntoma pseudo-neurológico se requieren: 1. Un síntoma facticio. 2. Dos síntomas cardiorrespiratorios. 3. Un síntoma nervocapilar. 4. Dos síntomas gastrointestinales. Y 5. Un síndrome musculoesquelético. La respuesta es la 4. Dos síntomas gastrointestinales. El trastorno de la somatización es una patología incluida en los trastornos somatomorfos y que se caracteriza por la presencia de múltiples síntomas físicos no explicados completamente por la presencia de patología física. DSM-4-TR operativiza el número de síntomas en el criterio B del trastorno, exigiendo la presencia de como mínimo 4 síntomas de dolor, 2 síntomas gastrointestinales, un síntoma sexual y un síntoma pseudoneurológico. Un síntoma sexual. Así. Por lo tanto, de las opciones de respuesta posible, la única que completa el listado de síntomas necesarios para realizar el diagnóstico es la opción 4, los síntomas gastrointestinales. Respecto al tratamiento de los denominados síntomas somáticos no explicados médicamente, en los que el trastorno de somatización puede considerarse un extremo de gravedad cuando los siguientes tratamientos han alcanzado el nivel 1 de evidencia. Revisiones sistemáticas. 1. El tratamiento con benzodiazepinas. 2. La terapia psicodinámica de tiempo limitado. 3. La terapia cognitivo-conductual junto con antidepresivos. 4. Únicamente el tratamiento farmacológico con antidepresivos. Y 5. Por el momento no existe tratamiento eficaz nivel 1 para ese problema. La respuesta es la 3. La terapia cognitivo-conductual junto con antidepresivos. Con estos datos podemos considerar la opción 3 como única y correcta, ya que tanto la terapia cognitivo-conductual como el tratamiento farmacológico antidepresivo se muestra eficaz en ese tipo de trastornos y existen tratamientos eficaces en el trastorno de somatización que no se limitan exclusivamente a los fármacos ni a otras orientaciones psicoterapéuticas. En el tratamiento cognitivo-conductual de la hipocondria es importante contar con los familiares o personas significativas con el objeto de
con el objetivo de 1. Enseñar a los familiares estrategias efectivas para tranquilizar el respeto a las interpretaciones catastróficas de síntomas comunes. 2. Realizar terapia de pareja debido al grave deterioro que las conductas hipocóndricas suelen ocasionar en la relación de pareja. 3. Saber cómo actuar cuando el paciente busca reaseguración para no reforzar la búsqueda de tranquilización sobre la preocupación de padecer una enfermedad grave. 4. Que los familiares no permitan que los pacientes acudan al médico cuando presenten síntomas somáticos. Y 5. La intervención con los familiares de pacientes con trastorno hipocóndrico, al menos en las primeras fases de tratamiento, han mostrado ser contraproducentes. La respuesta es la 3. Saber cómo actuar cuando el paciente busca reaseguración para no reforzar la búsqueda de tranquilización sobre la preocupación de padecer una enfermedad grave. En el tratamiento de la hipocondria, Fernández y Fernández en M. Pérez 2003 consideran que el modelo cognitivo-conductual es la única modalidad de tratamiento que en la actualidad cuenta con investigaciones controladas y avalan sus resultados, pero aún no se puede hablar de eficacia, ya que no se conocen como exactitud los principios activos responsables del cambio terapéutico. Dentro de la pluralidad de técnicas potencialmente eficaces, estos autores recogen 4 bloques principales. Primer bloque: técnicas que reducen las respuestas de ansiedad, amortiguando la activación autonómica. Por ejemplo, relajación. 2. Técnicas dirigidas a la extinción de la respuesta de ansiedad condicionada a situaciones específicas, por ejemplo, exposición y prevención de respuesta. Y 3. Procedimientos operantes que buscan modificar las contingencias de reforzamiento que mantienen las conductas aprendidas del enfermo crónico del sujeto y que permitan desarrollar un comportamiento más funcional. Y 4. Intervención sobre contenidos cognitivos disfuncionales. Los procedimientos operantes recogidos en el bloque 3 requieren la colaboración del entorno próximo del paciente, ya que el resto de bloques suponen un trabajo más centrado en el paciente. Los familiares deben aprender a no reforzar la necesidad de reaseguración del paciente para evitar el reforzamiento de la conducta de enfermedad. Aquí lo cogen Luper y Irmayer en 2002, planteando que las conductas de rol de enfermo reforzadas socialmente deben ser tratadas con intervenciones de pareja o familiares. La amnesia disociativa, caracterizada por imposibilidad de recordar los hechos ocurridos durante un periodo de tiempo específico, por lo general las primeras horas que siguen a un suceso traumático, se denomina amnesia localizada. 2. Amnesia continua. 3. Amnesia sistematizada. 4. Amnesia selectiva. Y 5. Amnesia generalizada. La respuesta es la 1. Amnesia localizada. DSM-4-TR, dentro de la característica clínica de la amnesia disociativa, plantea la existencia de varios tipos de alteración de la memoria. Amnesia localizada: el individuo no puede recordar acontecimientos que se han presentado durante un periodo de tiempo circunscrito normalmente en las primeras horas tras un acontecimiento traumático. Amnesia selectiva: el individuo puede recordar algunos, pero no todos los acontecimientos de un periodo de tiempo circunscrito. Y amnesia generalizada: el individuo es incapaz de recordar cualquier aspecto de su vida. Y amnesia continua: el individuo es incapaz de recordar acontecimientos que han tenido lugar desde un momento determinado hasta la actualidad. Amnesia sistematizada: el individuo pierde su memoria para ciertos tipos de información.
La definición presentada en el enunciado es propia de la amnesia localizada. Según el DSM-4-TR, ¿qué criterio se requiere para el diagnóstico del trastorno de despersonalización? 1. Existe amnesia selectiva para los acontecimientos previos a la experiencia de despersonalización. 2. Durante la experiencia de despersonalización permanece intacto el sentido de la realidad. 3. Durante la experiencia de despersonalización existe parálisis motora completa. 4. Después de la experiencia de despersonalización se produce amnesia generalizada. 5. Después de la experiencia de despersonalización se produce un cambio de identidad. La respuesta es la 2. Durante la experiencia de despersonalización permanece intacto el sentido de la realidad. El trastorno de despersonalización consiste en la presencia de experiencias recurrentes de distanciamiento o de ver un observador externo del propio sujeto, con un sentido de realidad intacto, y la presencia de malestar significativo o deterioro sociolaboral. La opción 2 es la única recogida por DSM-4 como criterio diagnóstico del trastorno. El resto de opciones no son recogidas por el manual como características propias de la despersonalización. Según Fine, una diferencia entre la terapia cognitiva tradicional y la aplicada a pacientes con trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple es: 1. La relación terapéutica pierde importancia al no haber una personalidad fija con la que establecerá. 2. Se limita el uso del diálogo socrático a la personalidad más habitual del paciente. 3. La detección de pensamientos se realiza mediante técnicas hipnóticas. 4. Su componente más afectivo parece ser la activación conductual. Y 5. El tratamiento sigue siendo de tipo limitado, pero debe repetirse a lo largo de todos los estados del yo. Bueno, la respuesta es la 5. El tratamiento sigue siendo de tipo limitado, pero debe repetirse a lo largo de todos los estados de yo. El modelo propuesto por Fine o 1998 se basa en el modelo cognitivo de Beck, 77. Para Fine, las personas con este trastorno se sitúan a sí mismas en uno de los extremos de un continuo afectivamente desvirtuado e informan que sus sentimientos se encuentran fuera de control o tienen pocos sentimientos. La terapia es conceptualizada como una serie de terapias cognitivo-conductuales de tiempo limitado que repiten el tratamiento a lo largo de todos los estados del yo, de todas las realidades internas, de todos los temas y de todos los afectos. Fine desarrolla un modelo integrador en donde pone especial énfasis en el cuidado del paciente durante la terapia, en la que se atraviesa por diferentes fases y en la que se integra la terapia centrada en esquemas de Jung 90. El modelo fomenta la reconexión y el procesamiento de experiencias disociadas tanto del pasado como del presente. El tratamiento del trastorno de identidad disociativo, anteriormente denominado trastorno de personalidad múltiple, debe basarse en gran medida en las estrategias de tratamiento que han mostrado ser efectivas para: 1. La esquizofrenia. 2. El trastorno de ansiedad generalizada. 3. El trastorno del estrés postraumático. 4. El trastorno de personalidad esquizotípico. Y 5. La depresión. La respuesta es la 3. El trastorno del estrés postraumático. El trastorno de identidad disociativo supone un fracaso en la integración de varios aspectos de la identidad, la memoria y la conciencia. Según Fine, 98 supone la adaptación más extrema del estrés postraumático, la aparición en la infancia. Ello, DSM-4-TR, recoge el trastorno suele estar relacionado con un evento traumático en la infancia, normalmente abuso físico
y o sexuales, de acuerdo con los modelos teóricos Van der Hart y Holz 96, que propugnan la estrecha relación entre los fenómenos disociativos y el trauma. El trastorno de identidad disociativo es el más claramente se vincula a la existencia de un evento traumático. A la hora de abordar el tratamiento de este trastorno se hace evidente la necesidad de trabajar el evento traumático, como plantea el modelo de Fine 98. Aumentando en la pregunta de esta convocatoria, por lo tanto, la opción de respuesta más acorde con esta perspectiva es la opción 3, ya que se requiere un trabajo vinculado a la elaboración del trauma, como sucede en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. ¿Vale? ¿Cuál de las siguientes características está asociada al trastorno de identidad disociativo? 1. Experimentar una transición gradual de una identidad a otra requiriendo al menos 2 horas. 2. Haber padecido abusos físicos y sexuales, sobre todo durante la infancia. 3. Presentar antecedentes de simulación de enfermedades mentales. 4. Tener una baja capacidad de sugestionabilidad. Y 5. Convicción de estar poseído por espíritus malignos. La respuesta es la 2. Haber padecido abusos físicos y sexuales, sobre todo durante la infancia. DSM-4-TR recoge los criterios diagnósticos y las principales características del trastorno de identidad disociativo. Entre estas características, este manual recoge en las personas con este trastorno por lo general refieren a haber padecido abusos físicos y sexuales, sobre todo durante la infancia, a menudo afirmaciones confirmadas por evidencias objetivas. ¿Vale? ¿Con qué objetivo se introducen las técnicas cognitivas en la segunda fase del tratamiento cognitivo comportamental de Feirbul 93 para la bulimia nerviosa? 1. Establecer una adecuada relación terapéutica. 2. Reducir la frecuencia de los atracones. 3. Modificar las ideas distorsionadas presentes en las relaciones familiares. 4. Conseguir un aumento de peso de la ingesta del paciente. 5. Modificar las ideas distorsionadas respecto a la figura y el propio cuerpo. La respuesta es la 5. Modificar las ideas distorsionadas respecto a la figura y el propio cuerpo. El tratamiento cognitivo-conductual de Feirbul, Marcus y Wilson 93 es considerado el programa de tratamiento eficaz para la bulimia nerviosa. Consta de 20 sesiones repartidas en 3 fases. En la segunda fase de este tratamiento, sesiones 9-16 a 16, cuando aparte de mantener la necesidad de instaurar y mantener hábitos saludables de alimentación, iniciado en la fase 1, se emplean ampliamente los procedimientos cognitivos de reestructuración cognitiva con el objetivo de trabajar los pensamientos, creencias y valores que mantienen el problema, como se recoge previamente la sobrevaloración del peso y la figura. De las opciones de respuesta planteadas, la única opción compatible con este tratamiento y con este modelo de mantenimiento del trastorno es la opción 5, que las técnicas cognitivas se centran en trabajar las ideas distorsionadas en torno al cuerpo y la figura. ¿Con qué finalidad se utiliza la técnica de prevención de respuesta en el marco del tratamiento psicológico de la anorexia nerviosa? Para reducir la frecuencia de los atracones en el subtipo de AN purgativa. 2. Para manejar los rituales de comprobación, por ejemplo, pensando en mirarse al espejo repetidamente. 3. Para mejorar la autoestima del paciente. 4. Para conseguir un aumento de peso y de la ingesta del paciente. Y 5. En el tratamiento de la anorexia nerviosa no está indicada la prevención de respuesta. La respuesta es la 2. Para manejar los rituales de comprobación, por ejemplo, pensarse o mirarse al espejo repetidamente. Aunque la prevención de respuesta se puede usar conjuntamente con la exposición para prevenir atracones y vómitos, es la combinación de ambas técnicas la que se emplea para ese fin, y no la prevención de respuesta de forma aislada, cuyo principal objetivo es evitar que el paciente realice sus rituales.
Burúa y Oral en Labrador y Ols 93 y 2006 plantean que mientras la exposición actúa principalmente frente a la ansiedad inducida por determinados estímulos, la prevención de respuestas desempeña un papel más importante en la desaparición de la conducta habitualista. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo prioritario de un programa de tratamiento para la anorexia nerviosa? 1. La mejora de las relaciones familiares. 2. La modificación de hábitos y creencias disfuncionales respecto a la comida y el peso. 3. La mejora de imagen corporal. 4. La recuperación nutricional y la normalización de dietética. 5. La mejora de autoestima y autoconfianza del paciente. La respuesta es la 4. La recuperación nutricional y la normalización dietética. En esta pregunta se recoge un aspecto ya preguntado en la convocatoria anterior, en la que se planteaba que la recuperación nutricional era necesaria antes de poder trabajar a nivel cognitivo con pacientes con anorexia nerviosa. Saldaña, en el PERES 2003, recoge los principales objetivos en el tratamiento de la anorexia nerviosa. De estos objetivos, el primero consiste en restaurar el peso a un nivel saludable para el paciente. Este objetivo prioritario es el recogido en la opción 4 de la respuesta y de nuevo refleja la necesidad de una recuperación física para poder trabajar el resto de aspectos que desarrollan las opciones 1, 2, 3 y 5 de esta pregunta, y también son recogidos como objetivos relevantes a trabajar en este trastorno. Señale en qué trastorno de la conducta alimentaria está indicado como tratamiento eficaz el programa de tratamiento cognitivo-comportamental desarrollado por Fairburn, Marcus y Wilson, 93. 1. La obesidad. 2. Bulimia nerviosa. 3. Anorexia nerviosa. 4. MIA 5. Trastorno de rumiación. La respuesta es la 2. Bulimia nerviosa. Es el tratamiento de la bulimia. En el tratamiento de la bulimia nerviosa es también establecido a partir de los resultados de las investigaciones realizadas en los últimos 15 años. Que la terapia cognitivo-conductual, TCC, es más eficaz que cualquier otra forma de tratamiento creíble o que sea comparado, e incluso superior a los programas conductuales que omiten la modificación de las actitudes desadaptadas relacionadas con el peso y con la figura. Además, la TCC se ha mostrado significativamente superior a corto plazo a cualquier forma de tratamiento psicológico con el que se ha comparado. El programa es también establecido y que se debe emplear es el de Fairburn, Marcus y Wilson, 93, que está estructurado como un manual guía que proporciona la información más relevante para su uso por parte de los clínicos. Eliminar la ansiedad de ejecución es un componente importante del tratamiento de 1. Depresión mayor. 2. El trastorno de pánico. 3. La esquizofrenia. 4. Disfunciones sexuales. Y 5. Dependencia del alcohol. La respuesta es la 4. Las disfunciones sexuales. La ansiedad tradicionalmente se ha considerado como un factor fundamental en la génesis y mantenimiento de las disfunciones sexuales. Masters y Johnson, en 70, ya subrayaron la importancia del miedo a actuación, ansiedad de ejecución, como el origen de las disfunciones. Kaplan, en 74 y 81, da un papel central al miedo al fracaso en la etiología de las disfunciones, al que se une la ansiedad por intentar satisfacer las demás de la pareja. Así como plantea Vallejo 98, es habitual dentro de las fases iniciales de la terapia sexual en el tratamiento de las disfunciones sexuales, fase de evaluación y diagnóstico. Indican a la pareja que no intente realizar el coito hasta que los terapeutas no se lo indiquen. La finalidad de esta supresión de las relaciones sexuales
es romper esta ansiedad de ejecución y puede estar incidiendo en el rendimiento sexual. En el resto de opciones, depresión, trastorno de pánico, esquizofrenia, dependencia de alcohol, aunque pueden existir componentes de tipo ansiógeno, no van tanto ligados a la ejecución del sujeto como sucede en las disfunciones sexuales, donde el miedo de un rendimiento defectuoso afecta determinantemente la conducta sexual. ¿Cuál es la primera indicación educativa que suele hacer en las terapias sexuales a los pacientes? 1. Tener muchos orgasmos. 2. Tener orgasmos simultáneos. 3. Disfrutar del coito. 4. Disfrutar de la vida sexual. Y 5. Desbloquear la reprensión sexual. La respuesta es la 4. Disfrutar de la vida sexual. De entre los criterios de éxito de una terapia sexual, Labrador y Crespo en M. Pérez plantean que la calidad de la vida sexual de una persona no depende exclusivamente de aspectos biológicos o de rendimiento en actos sexuales. Recogen en la primera indicación educativa que se deben hacer a las parejas con disfunción sexual es el objetivo de la terapia. No se reduce a estos criterios, sino se centra en disfrutar de la vida sexual. El resto de las opciones se centran en aspectos reduccionistas del rendimiento sexual. ¿Cómo comienzan Master y Johnson el tratamiento de la disfunción orgásmica femenina? 1. Con ejercicios de focalización sensorial. 2. Con el oído orientado al orgasmo. 3. Con el entrenamiento en comunicación. 4. Con dispositivo clitoriano. Y 5. Con estimulación directa del clítoris. La respuesta es la 1. Con ejercicios de focalización sensorial. La estructura general de una terapia sexual cuenta con 5 fases. Según Crespo, Labrador, Bello y Ols 2008. 1. Evaluación y diagnóstico. 2. Educación e información sobre la sexualidad. 3. Focalización sensorial. La focalización sensorial es considerado uno de los ejes fundamentales de la terapia sexual. Es una técnica que no solo enseña a disfrutar de la relación sexual, sino también a reducir la ansiedad ante estas relaciones y mejorar la comunicación en intimidad de la pareja. Prácticamente en todas las disfunciones se sigue el procedimiento desarrollado de Master y Johnson. Y 4. Desarrollo de técnicas específicas para cada trastorno. Y 5. Evaluación de los resultados. El entrenamiento en comunicación como técnica aislada no se emplean habitualmente en terapia sexual y Master y Johnson fomentaban esta comunicación como la propia focalización sensorial. Por lo tanto, la única opción correcta posible es la opción 1, ya que siempre es un paso previo al tratamiento específico de cualquier disfunción sexual. ¿En qué trastorno se considera de gran relevancia llevar a cabo el tratamiento conjuntamente con los dos miembros de la pareja? 1. Las fobias. 2. La esquizofrenia. 3. Disfunciones sexuales. 4. Depresión mayor mínima. Y 5. Bulimia. La respuesta es la 3. Las disfunciones sexuales. Dentro del tratamiento de las disfunciones sexuales, Master y Johnson, en su obra Incompatibilidad Sexual Humana, en 76, proponen un programa de tratamiento dirigido a ambos miembros de la pareja y centrado exclusivamente en el tratamiento del problema sexual. Labrador, 94, y Bello y Ols 2008, recoge como principio básico del tratamiento de las disfunciones el entender de la disfunción como un problema de la pareja, por lo que el objetivo no es modificar las conductas sexuales de uno otro miembro de la pareja, sino modificar las de ambos. Prácticamente todas las propuestas de técnicas específicas de tratamiento de disfunciones desde Master y Johnson implican la necesidad de la pareja en el tratamiento.
En el tratamiento de las disfunciones sexuales, la terapia se centra no solo en la reducción de la ansiedad, sino también en el tratamiento a los pacientes en técnicas eficaces de estimulación sexual. 1. La terapia de solución de problemas de zurilla. 2. La desensibilización sistemática de golpe. 3. La terapia de parejas de Jacobson. 4. La psicoterapia interpersonal de Lerman. Y 5. La terapia sexual moderna de Master y Johnson. La respuesta es la 5. La terapia sexual moderna de Master y Johnson. Los desarrollos teóricos y terapéuticos de Master y Johnson marcaron un hito en el tratamiento de las disfunciones sexuales, desarrollando nuevos procedimientos como la focalización sensorial, así como algunas técnicas concretas para algunas disfunciones sexuales, como la técnica del apretón en el caso de la eyaculación precoz o el apuntalamiento para la anorgasmia femenina. De hecho, se considera el punto de partida de las llamadas terapias sexuales en la publicación del libro Incompatibilidad Sexual Humana, en 76 de estos autores. Desde el tratamiento propuesto por Master y Johnson hasta la actualidad, los tratamientos de las disfunciones sexuales han experimentado un amplio desarrollo, no tanto en el enfoque terapéutico ni en los modelos explicativos como en el acúmulo de nuevas técnicas y procedimientos. Es decir, que actualmente la terapia sexual Master y Johnson sigue siendo en su enfoque y en sus propuestas el modelo de tratamiento a seguir mejorando y enriqueciendo con nuevas propuestas técnicas. La higiene del sueño es procedimiento utilizado y recomendado para el tratamiento de 1. El trastorno del ritmo circadiano. 2. Pesadillas. 3. Insomnio. 4. Síndrome de apnea obstructiva. Y 5. bruxismo. La respuesta es la 3. El insomnio. La higiene del sueño es una técnica de tratamiento del insomnio que se centra en dos grandes factores. 1. Factores relacionados con el estilo de vida y B. Factores relacionados con el medio ambiente, temperatura, ruido, luz. Uno de los siguientes trastornos presenta una marcada pasividad para que los demás asuman las responsabilidades y las decisiones. 1. Trastorno evitativo de la personalidad. 2. Trastorno esquizotípico de la personalidad. 3. Trastorno límite de personalidad. 4. Trastorno por dependencia de la personalidad. Y 5. Ninguno de ellos. La respuesta es la 4. Trastorno por dependencia de la personalidad. El miedo a soledad y la hipersensibilidad a la desaprobación son características esenciales de la persona con TPD. Para superar estos temores se adhieren a las personas de forma dependiente, pudiendo llegar a sus extremos de subordinación y obediencia con el fin de no perder la estima y aprobación por parte de los demás. Muestran problemas para tomar decisiones por ellos mismos si no cuentan con un excesivo aconsejamiento o reafirmación de los demás. Destaca en común con el trastorno evitativo de personalidad la presencia de sentimientos de inferioridad o inadecuación personal, así como la hipersensibilidad a las críticas. ¿Cuál de las siguientes es una característica esencial del trastorno de personalidad de evitación? 1. Perfeccionismo. 2. Inestabilidad en el estado de ánimo, la identidad y autoimagen. 3. Excesiva devoción al trabajo. 4. Desconfianza excesiva. 5. Hipersensibilidad al rechazo. La respuesta es la 5. Hipersensibilidad al rechazo. Según el DSM,
4. El trastorno de personalidad de evitación, TPE, se caracteriza por un patrón general de inhibición social, sentimientos de inferioridad y una hipersensibilidad a la evaluación negativa que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos. Su temor al contacto social o rechazo de los demás impide la adquisición de recursos de habilidades sociales, de modo que lo habitual es que recurran a estrategias de evitación. Como consecuencia, son personas que tienden a vivir aislados y que evitan el contacto social y recurren a mecanismos psicológicos de proyección y negación. Generalmente las personas con TPE tienen baja autoestima y por tanto existe una tendencia a sufrir episodios depresivos, estado de ansiedad, trastorno por abuso de sustancias y trastorno del sueño. Hay riesgos de invalidez, dependencia familiar y autoinculpaciones agresivas. Es frecuente en personas con TPE presenten una fobia social generalizada. A menudo se diagnostica conjuntamente con el trastorno de personalidad por dependencia y también tienen en común la hipersensibilidad a la evaluación negativa. También suele ir asociado el trastorno límite de personalidad y los trastornos de personalidad del grupo A. La terapia dialéctica conductual TDC de Marshall-Linehan 93 para el trastorno límite de personalidad incluye entre sus oponentes el grupo terapéutico que se ajusta a 4 módulos, uno de los cuales es 1. El desarrollo de habilidades para regular las emociones. 2. La exposición o prevención de respuesta para el manejo de la ansiedad. 3. La discusión cognitiva tipo B sobre las disfunciones emocionales de los pacientes. 4. El desarrollo de habilidades para la imaginación guiada. Y 5. El aprendizaje de estrategias para disminuir los comportamientos autolíticos. La respuesta es la 1. El desarrollo de habilidades para regular las emociones. La DBT fue creada por Marshall-Linehan especialmente para el tratamiento de los trastornos límite de personalidad, TLP, graves y con alto índice de conducta suicida. La orientación teórica de DBT es una mezcla de 3 posiciones. 1. A. La orientación conductual. 2. B. La filosofía dialéctica enfatiza el cambio como parte de realidad. Y 3. C. La meditación Zen. Esa terapia, la DBT, utiliza sesiones individuales, trabajo grupal y consultas telefónica como parte importante de la terapia. La terapia grupal es un entrenamiento estructurado y con fuerte componente educativo de habilidades sociales que tiene 4 módulos. Módulo de habilidades de conciencia, módulo de habilidades de efectividad interpersonal, módulo de habilidades de regulación emocional y módulo de tolerancia a la frustración. Uno de los siguientes trastornos presenta alta impulsividad y baja tolerancia a la frustración. Identifíquenlo. 1. Trastorno paranoide de la personalidad. 2. Trastorno esquizotípico de la personalidad. 3. Trastorno límite de la personalidad. 4. Trastorno narcisista de la personalidad. Y 5. Ninguno de ellos. La respuesta es la 3. Trastorno límite de personalidad. En los trastornos del grupo B de personalidad límite, antisocial, narcisista y histriónico, predomina la elevada impulsividad, la inestabilidad emocional y la baja tolerancia a la frustración. Según el DSM,
4. En el trastorno límite de la personalidad habría un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad que comienza al principio de la vida adulta y se dan en diversos contextos. Es característica la intensidad de las reacciones emocionales, la inestabilidad del estado de ánimo. Pueden pasar rápidamente del estado de ánimo deprimido a agitación y a la ira. La impulsividad en cuanto a las acciones son reconocidas como irracionales y perjudiciales en un momento posterior. La escasa tolerancia a la frustración o al malestar y variedad de sintomatología. Son típicos los sentimientos de vacío, el miedo irracional a que les abandonen y las dificultades para tolerar emociones intensas, por lo que se manejan de forma caótica. Línea 93. Los esfuerzos para evitar un abandono pueden incluir actos impulsivos como la automutilación o el suicidio. Los actos autodestructivos suelen estar precipitados por temores a la separación o al rechazo, o por posibilidad de tener que asumir mayor responsabilidad. La automutilación puede ocurrir durante experiencias disociativas y a menudo produce alivio, pues el paciente puede experimentar su capacidad para sentir o pueden servir para alivio de sentimientos de culpabilidad. ¿Cuál es el trastorno psicopatológico que tiene como característica la preocupación del sujeto por preservar la invariabilidad del medio? 1. Esquizofrenia. 2. Trastorno obsesivo compulsivo. 3. Delirante. 4. Autismo infantil. 5. Psicosis epiléptica del lóbulo temporal. La respuesta es la 4. Autismo infantil. En la definición de las características diagnósticas del autismo infantil, el DSM-4TR afirma que pueden insistir en la identidad o uniformidad de las cosas y resistirse o alterarse ante cambios triviales. Por ejemplo, un niño pequeño puede experimentar una reacción catastrófica ante un pequeño cambio en el ambiente, como son unas cortinas nuevas o un cambio en la colocación de la mesa del comedor. En el CIE-10 también se refieren a estas características de la siguiente forma. Suelen presentar una gran resistencia a los cambios de la rutina cotidiana o de los detalles del entorno personal, tales como la decoración o los muebles del domicilio familiar. El trastorno generalizado del desarrollo ha sido diagnosticado solo en las mujeres. Síndrome de Hayer, 2. Síndrome de Rett, síndrome de West, síndrome de Cornelia de Lange y síndrome de Angelman. La respuesta es la 2. Síndrome de Rett. El DSM-4TR incluye dentro de los trastornos generalizados del desarrollo el trastorno autista, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no específico. Y plantea el trastorno de Rett solo ha sido diagnosticado en mujeres. De forma similar, la CIE-10 señala el síndrome de Rett hasta el momento de la publicación del manual solo había sido descrito en niñas. Pero actualmente dicha información está superada ya que han diagnosticado algunos casos de niñas, por lo que en este momento presente y desde hace ya algunos años no se considera exclusivo de niñas, sino predominante en niñas o casi exclusivo en mujeres. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para un niño de 3 años que, aunque comprende el lenguaje, no habla nada? Las pruebas aplicadas demuestran que es un niño de inteligencia normal y que no presenta déficits sensoriales, motores, emocionales y ambientales. 1. Retraso simple del habla. 2. Disfasia evolutiva tipo expresivo. 3. Dislalía funcional.
4. Retraso severo del habla. Y 5. Disfunción cerebral mínima. La respuesta es la 1. Retraso simple del habla. En el capítulo de ramos y mangas se define la disfasia evolutiva como 1. Trastorno específico del lenguaje que afecta tanto a la expresión como la comprensión. 2. Se da en niños de inteligencia normal. 3. Que no han adquirido aún el lenguaje. 4. Y que no presentan ningún tipo de alteración sensorial, neurológica, emocional ni deprivación ambiental. Y distingue dos tipos: la disfasia evolutiva receptiva y la expresiva. A. En la expresiva se dan defectos de habla predominantes expresivos o que afectan a la emisión de habla. Y B. En la disfasia receptiva el defecto es el predominante de la recepción del habla. Y el retraso simple del habla como 1. Ausencia de presentación del habla en la edad usual sin causa patológica manifiesta. 2. Aunque existe en gran disparidad, considera que hay un retraso significativo y no aparece a partir de los 3 años. 3. Los niños tienen un nivel de intelectual acorde con una edad cronológica. Con su edad cronológica. No se constan de psíquicos auditivos ni psicomotores. 4. Su comprensión del lenguaje suele estar acorde con lo esperado a su edad cronológica. Y 5. Pueden expresarse correctamente mediante gestos a través de los cuales se comunican. El trastorno o morbido sufren también un porcentaje considerable de niños con TDAH. 1. Encopresis. 2. Enuresis. 3. Trastorno negativista desafiante. 4. Trastorno depresivo. Y 5. Trastorno límite de personalidad. La respuesta es la 3. Trastorno negativista desafiante. El TDAH suele ir asociado a diferentes tipos de trastornos, en los que frecuentemente aparecen relacionados son, sobre todo, trastornos de conducta perturbadora, trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, trastorno de aprendizaje y de la comunicación y bajo rendimiento académico, trastorno de alteraciones emocionales como trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad y alteraciones de las relaciones sociales tanto en el ámbito familiar como en el escolar. ¿Cuál es el perfil más frecuente en el WISC de los niños hiperactivos? 1. Altas puntuaciones en cubos, dígitos y rompecabezas. 2. Bajas puntuaciones en comprensión, rompecabezas y vocabularios. 3. Alta puntuación en comprensión, cubos y claves. 4. Bajas puntuaciones en dígitos, clave y aritmética. Y 5. Bajas puntuaciones en comprensión, historietas y dígitos. La respuesta es la 4. Bajas puntuaciones en dígitos, claves y aritmética. Manga y All afirman que con el WISC el perfil más frecuente es en hiperactivos es su puntuación baja en dígitos, claves y aritmética. Y prueba de la batería Luria, diagnóstico neuropsicológico infantil, Luria DNI, es la mejor discrimina entre los niños con TDAH y los niños normales. 1. Regulación verbal del acto motor. 2. Memoria inmediata. 3. Lectura. 4. Comprensión. 5. Operaciones numéricas. La respuesta es la 1.
La regulación verbal del acto motor. En el capítulo de manga y ol se señala que la batería Lumia DNI se muestra sensible para el TDAH en 3 de sus 19 subtests. El denominado regulación verbal del acto motor es el más sensible de los 3. Los otros subtests sensibles son escritura y memorización lógica. ¿Con qué se asocia el TDAH? 1. Disfunción de lóbulos frontales. 2. Disfunción temporoparietal. 3. Disfunción frontotemporal. 4. Disfunción parieto-occipital. Y 5. Disfunción temporal de los ganglios basales. La respuesta es la 1. Disfunción de los lóbulos frontales. El TDAH se ha asociado con múltiples alteraciones, disfunciones, déficits, anormalidades en diferentes partes del cerebro que pueden afectar a su funcionamiento o estructuras. Principalmente se ha asociado con alteraciones en las funciones ejecutivas del córtex frontal o prefrontal, especialmente en la región orbitoprefrontal, aunque también con otras tareas estructuradas o sistemas del sistema nervioso central como el núcleo estriado, el cuerpo calloso y el cerebro. En la relación con el trastorno del TDAH, ante un caso de un niño con ese trastorno, 1. Mostrará inequívocamente síntomas de hiperactividad. 2. En el DSM-4 se distingue entre inatención, hiperactividad e impulsividad. 3. No suele estar relacionado con anomalías físicas menores. 4. Dado es un problema conductual, no precisa de tratamiento médico. Y 5. Debe ser atendido y tratado como un síndrome de trastorno disocial y trastorno de negativismo desafiante. La respuesta es la 2. En el DSM-4 se distingue entre inatención, hiperactividad e impulsividad. Desatención, no presta atención a los detalles o incurre en errores. Tiene dificultades para mantener la atención en tareas lúdicas, parece no escuchar, no sigue instrucciones y no finaliza obligaciones, tiene dificultades para organizarse, evita tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, extravía objetos necesarios, se distrae fácilmente, es descuidado. Hiperactividad. Mueve en exceso manos o pies, abandona su asiento en clase, ore o salta excesivamente, dificultades para jugar tranquilamente, a menudo está en marcha y habla en exceso. Impulsividad. Precipita respuestas, dificultades para guardar turno, interrumpe o inmiscuye en actividad de otros. ¿Qué es cierto en relación con el TD social? El disocial. ¿Qué es cierto en relación con el trastorno disocial? TD.
1. La idea suicida, las tentativas de suicidio y los suicidios consumados tendrán con frecuencia superior al esperado en población normal. 2. En bastantes estudios se ha observado una conductancia térmica más alta de los sujetos diagnosticados con este trastorno. 3. Las tasas de prevalencia son mayores en mujeres que en hombres. 4. El CI manipulativo de los sujetos con TD suele ser inferior al promedio. 5. No debe diagnosticarse antes de los 7 años. La respuesta es la 1. La idea suicida, las tentativas de suicidio y los suicidios consumados serán con frecuencia superior a lo esperado en población normal. En características, el DSM-4-TR en el trastorno disocial plantea lo siguiente en el apartado síntomas y trastornos asociados. En características descriptivas y trastornos mentales asociados. La idea suicida, las tentativas de suicidio y los suicidios consumados tendrán con frecuencia a lo superior a la esperable. Ante un caso de un niño desobediente, ¿qué técnica puede ser útil en un programa de tratamiento psicológico? 1. Entrenamiento en resolución de problemas. 2. Entrenamiento en relajación. 3. Retirada de atención. 4. Técnicas aversivas. Y 5. De sensibilización sistemática. La respuesta es la 3. Retirada de atención. La definición, un caso de niño desobediente, es muy amplia y permite que dentro de dicha categoría entren casos muy diferentes. También la frase puede ser útil, es muy amplia. Por lo que podrían ser correctas todas las alternativas. La ROI y de la Puente señalan algunos procedimientos para lograr el cambio de conducta ante el problema el niño desobediente. Retirar la atención, aunque no señale el nombre de la técnica, evidentemente se refiere a la extinción. Reforzar conductas positivas y contrarias a lo no deseadas. Se trata, por lo tanto, de estrategias de reforzamiento diferencial y costo de respuesta, tiempo fuera o aislamiento y castigo positivo. En la técnica de moldeamiento aplicada a niños o adolescentes. 1. El niño o adolescente observa la conducta de un modelo y la imita. 2. Es recomendable no dispersar esfuerzos positivos ni negativos. 3. No es necesario especificar una conducta meta. El niño quien va definiendo la conducta. 4. Resulta irrelevante el punto de partida si se tiene claro el objetivo. Y 5. Es un procedimiento en el que se refuerzan las aproximaciones sucesivas a una conducta meta. La respuesta es la 5. En la técnica de moldeamiento aplicada a niños y adolescentes es un procedimiento en el que se refuerzan las aproximaciones sucesivas a una meta conducta. El moldeamiento o aproximaciones es una técnica especialmente útil para adquirir nuevas respuestas o conductas. Consiste en el desarrollo de una nueva conducta mediante el reforzamiento sucesivo de las aproximaciones más parecida a la conducta final o meta, y la extinción de las respuestas que son muy distintas a dicha conducta. ¿Cuál es el tratamiento de elección para los niños con conductas oposicionistas? 1. Autocontrol. 2. Farmacológico. 3. Técnica de solución de problemas. 4. Economía de psiquia. Y 5. Entrenamiento para padres.
La respuesta es 5. Entrenamiento para padres. Trojan y Ols señalan en la relación a los documentos de Campbell y Ols para American Psychological Association los programas de entrenamiento para padres como un tratamiento eficaz bien establecido en casos de niños con conductas oposicionistas. En los artículos de Campbell y Ols se menciona el entrenamiento para padres como el único tratamiento psicológico bien establecido para los niños con conducta oposicionista. Si tras haber dado